Que la bendita paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús sea con todos ustedes. Sean bienvenidos mis hermanos que se están uniendo a esta transmisión. Les sigue saludando su hermano a todos los que se siguen uniendo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Presentes y saludándolos su hermano Adrián Murillo otra vez, con alegría, con felicidad en nuestra alma, con la paz de Cristo. Para meditar en un tema, para hablar de un tema necesario e indispensable que el alma tiene que entender. Porque este entendimiento para salvación es para el alma. Y en entender nosotros nos gozamos. Así que hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a llevar a cabo nuestro tema. El tema del que vamos a hablar hoy con la ayuda del Señor es con una pregunta. Es decir, hermanos, el título del tema es haciéndonos una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Quién te presenta ante Cristo? Esa es la pregunta de nuestro tema. En la creencia del hombre natural, en la creencia del hombre terrenal, en la creencia del hombre que no sirve a Dios, está que uno se puede presentar directamente ante Cristo. Entonces, hermano Adrián, ¿me está diciendo usted que yo no puedo presentarme directamente ante Cristo? Así mismo como lo hemos dicho, lo vuelvo a afirmar. El hombre no puede llegar directamente ante Cristo. Y lo digo con mucha seguridad. El hombre no puede llegar directamente ante Cristo. El hombre no puede presentarse ante Cristo directamente. Lo vuelvo a decir con una base sólida. Habla un apóstol de Jesucristo en 2 de Corintios 11:2. 2 de Corintios 11:2 para la gloria y la honra del Señor. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, para la gloria y la honra del Señor. Habla un apóstol de Jesucristo. Esta va a ser nuestra base fundamental para que entendamos nuestro tema con la ayuda del Señor. A la audiencia que le interesa, a la audiencia sincera, a mis hermanos, a las personas que nos oyen, a las personas que no son de la iglesia, la luz del mundo, pero están interesadas en escuchar esta doctrina, les preguntamos. Y antes de preguntarles, audiencia que nos acompañas, me gustaría a mí que tú saques tu Biblia también, que nos acompañes a nosotros en la meditación que vamos a hacer
para que tú compruebes que las cosas que te hablamos son así como te las hablamos. Dios le pague a mi hermano por sus regalos. Y amén, hermanos que se siguen uniendo. Algunos nos saludan. Feliz año nuevo. Amén. Que sea nuestro Señor Jesucristo y para bendición de todos, por la oración del apóstol del Señor. Dios les pague. Disculpen, hermanos, si no puedo contestar algunos comentarios porque nos estamos tratando de centrar en el tema. De antemano, Dios les bendiga a todos. Entonces, audiencia que nos acompañas, ¿ya tienes tu cuaderno para tomar apuntes? Porque vamos a meditar acerca de este tema. ¿Quién te presenta ante Cristo? ¿Cómo, hermano Adrián? ¿No me puedo yo presentar directamente ante Cristo? No. No te puedes presentar tú directamente ante Cristo. No puede decir el hombre, yo quiero ir delante de la presencia de Cristo, ya me quiero arrepentir y ya lo puedo lograr por mí mismo. No es así. Al hombre le gusta siempre lo fácil. Siempre por la cosa más fácil es por la que se quiere ir el hombre. Y a los falsos maestros no les agrada esto. Lo vuelvo a repetir, a los falsos maestros lo que estamos hablando no les agrada, porque un falso maestro lo que te viene a decir es que tú puedes llegar directamente a Cristo. Eso te predica un falso maestro. Hermano, tú nomás levanta tu mano y ya eres salvo. Tú nada más di, yo creo en Cristo y ya eres salvo. Eso predican los falsos maestros. Nosotros tenemos una enseñanza. Yo no me avergüenzo de decir que me ha enseñado el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Segunda de Corintios 11:2. Ya que tienen su Biblia, la audiencia que le interesa, ya que quieren tomar los apuntes, vamos a continuar con la ayuda del Señor. Segunda de Corintios 11:2, donde acabamos de leer hace un ratito. Habla el apóstol Pablo. Anota este dato. Habla el apóstol Pablo. Hermano, ¿quién era el apóstol Pablo? Yo te voy a decir quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un representante de Jesucristo. Era un apóstol de Jesucristo. Entonces dice ese representante de Cristo, y así lo expresa, porque os celo con celo de Dios. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que él, una sola persona, ese representante de Cristo, celaba a la iglesia con celo de Dios. Una sola persona, celando con celo de Dios, no con celos de la carne, con celo de Dios a la iglesia. ¿Sí? Entonces tomamos esto como base fundamental. ¿Quién era el que hablaba? El apóstol Pablo. Uno solo, celando al cuerpo de Cristo, con celo de Dios. Y luego dice, pues os he desposado con un solo esposo. A veces leemos este texto y nos lo pasamos por alto, esta partecita que es tan importante. Pues os he desposado con un solo esposo. ¿Qué significa desposar? Porque dice ahí el apóstol Pablo que él, no otro, dice que él había desposado a la iglesia con un solo esposo. ¿Qué significa desposar? ¿Alguien de la audiencia que sepa qué significa desposar? Desposar, daremos la descripción. Desposar significa comprometerse.
Ahí lo puso nuestro hermano Ismael, no sé si sea hermano, sea oyente nada más, es comprometerse. Entonces, cuando leemos las palabras del apóstol Pablo, así es nuestro hermano. Cuando leemos las palabras del apóstol Pablo, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Qué está dando a entender? O sea, pues los he comprometido, porque eso significa desposar, pues los he comprometido con un solo esposo. ¿Sí? ¿Quién comprometió a quién? Llegaban los hermanos, yo me quiero comprometer con Cristo, me leo la Biblia y ya estoy comprometido con Cristo. La pregunta de acuerdo al texto. A mí me gusta mucho, hermanos, preguntar de acuerdo al texto. Ya casi se volvió mi frase favorita. La pregunta de acuerdo al texto. ¿Quién desposó a la iglesia para con Cristo? De acuerdo al texto, ¿quién desposó a la iglesia para con Cristo? O bueno, para que me entiendas mejor, o para entenderlo más sencillo, ¿quién comprometió a la iglesia para con Cristo o delante de Cristo? ¿Quién la comprometió? Según el texto. Según el texto vemos que el que comprometió a la iglesia para con Cristo fue el apóstol Pablo, ¿sí? Como dice alguien, el apóstol Pablo, sí. Ahí estamos viendo el que escribe es un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice, pues os he desposado con un solo esposo. Aquí viene otra duda que podría surgirnos o con la que alguien podría tratar de confundirnos. A ver, hermano. Entonces, la iglesia es iglesia de Jesucristo, es la esposa de Cristo, ya estando en la tierra o hasta las bodas del Cordero. Porque ya estamos unidos a Cristo, ¿verdad, hermanos? ¿O no estamos en unidad con Cristo? Alguien te podría hacer esta pregunta. La pregunta también para mis hermanos y para toda la audiencia es, ¿la iglesia de Jesucristo ya es esposa de Cristo estando sobre la faz de la tierra o lo va a hacer hasta las bodas del Cordero? Pueden contestar libremente, hermanos, con la ayuda del Señor. Es una buena pregunta para hacernos. Y su hermano va a tratar de dar esta explicación para darme a entender de la manera más sencilla posible. El hermano Ismael dice, pienso que ahora es su novia. Dice, embajador, la iglesia es la esposa de Cristo. Bueno, vamos a ver. Hermanos de la iglesia, la luz del mundo, que también nos están escuchando, hermanos, y esto nos sirve para reflexión, ¿verdad? Para que nosotros meditemos acerca de estas cosas. Hemos escuchado al mismo apóstol de Jesucristo decirnos, esposa del Cordero, ¿sí? A él mismo lo hemos oído decirnos así, estando nosotros sobre la faz de la tierra. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la iglesia es la esposa del Cordero? Nos referimos
a su compromiso. Porque está correcto nuestro hermano que dijo, ahorita es su novia. Sí, es la novia, pero ya está comprometida a ser la esposa. Sí me doy a entender, hermanos, porque su hermano quiere darse a entender. Yo siempre repito estas palabras, quiero darme a entender. Por eso cuando nos habla el apóstol del Señor y dice, esposa del Cordero, es porque ya estamos comprometidos a casarnos con Cristo, a ser unidos en plenitud con Cristo. Sí, hermano, dice nuestro hermano Ismael, por eso el trabajo del apóstol es perfeccionarla. Amén. Así es. Como dice el apóstol Pablo, volvemos a sus palabras. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Quién compromete a la iglesia con un solo esposo? El apóstol del Señor, ¿verdad? ¿Quién te dice a ti que estás escuchando, seas visita, seamos hermanos de la iglesia? ¿Quién te dice y quién te da consejo para ese compromiso con Cristo? Dice alguien, ¿eres mormón? No, somos de la iglesia, la luz del mundo, por la gracia del Señor. Y luego, otra cosa bien importante que dice el apóstol Pablo ahí mismo, dice, ¿para qué ha desposado o ha comprometido a la iglesia con un solo esposo? Dice, ¿para qué? Dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. De acuerdo al texto, otra vez tenemos estas palabras, de acuerdo al texto. ¿Quién es el que presenta a la iglesia pura para Cristo? Es la pregunta para la audiencia. ¿Quién presenta a la iglesia como una virgen pura para Cristo? Dice, sí, amén. Y la esposa se prepara para su esposo que es el Cordero. Catalina, la pregunta de acuerdo al texto es, ¿se prepara la iglesia sola o alguien la prepara? ¿O alguien la compromete? Porque dice el apóstol Pablo, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Quién compromete a la iglesia para con Cristo? Dice el embajador, en ese caso era Pablo. Amén, así es. Y embajador que nos está escuchando, así tiene por nombre de usuario, ¿verdad? No sé su nombre. Dice el texto, yo le quiero hacer una pregunta de acuerdo al texto. ¿Quién iba a presentar como una virgen pura para Cristo a la iglesia? ¿Quién? Es pregunta también para la audiencia. ¿Quién iba a presentar como una virgen pura para Cristo a la iglesia? El apóstol del Señor están respondiendo nuestros hermanos, nuestras hermanas. Amén, hermanos. Dios les pague la paz del Señor. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Quién? El apóstol del Señor. Y luego alguien te podría decir, oye, pero ¿no dice la Escritura que Cristo se va a presentar a sí mismo a la iglesia? Porque así dice, ¿verdad, hermanos? Que Cristo se va a presentar a sí mismo a la iglesia.
Pero aquí dice el apóstol Pablo que él va a presentar a la iglesia para Cristo. Entonces, ¿qué? A ver, ¿va a ser Cristo para sí mismo o va a ser el apóstol Pablo? ¿Qué nos están contradiciendo ahí? No, no es contradicción, sino que ya lo dijimos al principio. El apóstol Pablo está en representación de Cristo hablando. Dijimos, el apóstol Pablo era un embajador, un representante de Cristo. Es decir, Cristo sí se va a presentar a sí mismo la iglesia pura. ¿Pero por medio de quién? Por medio de sus apóstoles, como lo estamos viendo. Por medio de sus embajadores. Es como decir, a ver, ¿cómo decimos? Aunque esto ya se habla para juicio, ¿verdad? Se habla de juicio. A ver, ¿cómo decimos que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera? ¿Lo mató Dios directamente? ¿O cómo fue? Lo mataron los hombres, ¿verdad? Pero sin embargo dice la Escritura que Dios lo entregó. ¿Pero no fue entregado por los hombres? Sí. Entonces, ¿fue entregado por Dios o por los hombres? O sea, nos fijamos en este razonamiento. Sí, lo entrega Dios, pero hay medios que actúan para ese plan de Dios. Entonces, Cristo sí se va a entregar a esa esposa a sí mismo. Sí se la va a presentar a sí mismo, sí. Pero por medio de sus embajadores, por medio de sus apóstoles. Bueno, dice alguien, hermano, entonces, ¿qué no estamos unidos a Cristo? ¿Por qué se habla de las bodas del Cordero allá si ya estamos unidos a Cristo y si ya estamos en perfecta unidad? Y la respuesta es, este es un tiempo solo de preparación. Ya estamos comprometidos con Cristo a estar en las bodas del Cordero en toda plenitud. Pero estamos en unidad, es decir, nuestra relación ya existe con Él. Somos la novia de ese Cordero, hablando como iglesia del Señor. Somos la novia de ese Cordero. Nos ha dado las arras de nuestra herencia. Muy acertado el comentario de nuestro hermano. Y vamos a citar un texto para que entendamos mejor acerca de esto. Ahorita decimos estamos unidos con Cristo, sí, pero no en toda plenitud. Somos novia estando sobre la faz de la tierra, sí, pero se nos nombra esposa porque ya estamos comprometidos como esposa del Cordero, sí. Entonces, antes de pasar, hermanos, al texto, ¿se está dando a entender su hermano? Comenten, hermanos. Como decimos, en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Si me estoy dando a entender, adelante, hermanos. Y si hay una duda, también adelante. Y si alguien no ha entendido, adelante. Nuestros hermanos dicen amén. Gloria a Cristo, hermanos, que nos estamos dando a entender. Bueno, entonces, ¿cómo decimos, hermano, que estamos unidos a Cristo? ¿Cómo lo decimos así? Que estamos unidos a Cristo, pero que todavía no somos la esposa. ¿Cómo? Y la explicación también la da el apóstol Pablo en la Escritura. Lo que ahorita nosotros vemos sobre la faz de la tierra es como en un espejo. Es decir, un reflejo nada más de la gloria del Señor. Por eso digo, del comentario tan acertado del hermano que dijo que nos ha dado las arras de nuestra herencia, porque nos está mostrando como en un espejo la gloria del Señor. Ahorita nada más somos la novia del Cordero, hablando como iglesia. O sea, la iglesia se está preparando. ¿Y cómo lo habla el apóstol del Señor? Segunda de Corintios,
Segunda de Corintios 3:18. Ahí en la misma carta, hermanos. Fijémonos cómo habla el apóstol del Señor. Segunda de Corintios 3:18, para la gloria del Señor. Por tanto, nosotros todos, habla el apóstol de Jesucristo. Por tanto, nosotros todos. Pues ahí eran unos poquitos, nomás un grupito así. No. Amén, hermanas. Dios les bendiga, Dios les pague. Por tanto, nosotros todos. Habla de toda la iglesia. Pero que la carta nada más era para Corinto. Las cartas se leían en diferentes lugares, no solo en los lugares en donde eran enviadas. También otros apóstoles tenían las cartas del apóstol Pablo y así, ¿verdad? Entonces dice, por tanto nosotros todos, o sea, toda la iglesia, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Mirando a cara descubierta, ya sin un velo que te cubra el entendimiento. Porque hay algunos que te van a decir, tú no puedes mirar la gloria del Señor. Y tú le vas a responder, yo puedo mirar la gloria del Señor. ¿Cómo? Pues mira, yo veo al Señor glorioso. Yo veo al Señor con toda esa honra. Pero como en un espejo. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué significa como en un espejo? Ahorita no es la plenitud todavía. La plenitud será en las bodas del Cordero. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahorita es como en un espejo, pones el espejo aquí y ves un reflejo nada más de lo que será allá. Es decir, el reflejo es que ahorita somos la novia nada más. Y allá, la esposa. Pero ya estamos comprometidos a ser la esposa. Es decir, estamos ya desposados o comprometidos con un solo esposo. No como en el mundo, ¿verdad? Pues mira, ahorita veo, a ver si se hace. Nosotros, la iglesia del Señor, no somos así. Pues a ver si se hace la unión con Cristo. No, somos la iglesia del Señor y desde aquí de la tierra nos estamos preparando como la novia del Señor. Aquí es como viendo ese reflejo, como decía el hermano, las arras de nuestra herencia, o sea, una probadita de lo que va a ser allá. Una parte de lo mejor de la cosecha. Entonces, habla el apóstol Pablo de esta manera. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿A qué se refiere? A ser preparados, a tener cada vez más valor para el Señor. ¿Qué significa gloria? La etimología de gloria, hermanos, quiero darlo también como un dato. La etimología de la palabra gloria es del griego. Bueno, y más lo citamos, con más razón lo citamos en griego, porque estos escritos son traducidos del griego koiné. La palabra gloria en griego es doxa, así se pronuncia. D-O con acento X-A. Así se pronuncia, doxa. La palabra gloria en griego. Y lo que significa esa palabra, la palabra doxa,
o sea, gloria, es peso o valor. Entonces dice el apóstol del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. O sea, somos transformados nosotros como la iglesia del Señor, como la novia del Cordero, somos transformados de valor en valor. Es decir, de gloria en gloria. O en el término griego, de doxa en doxa. ¿Sí? Que significa valor. Entonces la iglesia se va haciendo cada vez más valiosa. Y dicen los apóstoles, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, hasta que todos, y aquí también menciona todos, por tanto nosotros todos, o sea, hasta que todos lleguemos a esa misma imagen, sí, como a esa estatura del Señor Jesucristo, cuando ya lleguemos todos a esa misma imagen, transformados de valor en valor, ahora sí, las bodas del Cordero. La esposa ya está plena, ya está preparada. Ahora sí, se le darán sus vestiduras, ¿verdad? Creo que estaba escrito del lino fino, que son las buenas obras que hacen los santos. Ahorita estamos trabajando y haciendo esas obras en Cristo. Entonces dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, Cristo tiene ahora una gloria. Y esa gloria no es física, es espiritual. Y a esa misma imagen del Señor Jesucristo, que es el Espíritu, nosotros estamos siendo transformados de valor en valor, de gloria en gloria, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver otro razonamiento acerca de esto. Tomamos también esta base, esa gloria es espiritual. En esa gloria en la que somos transformados, como dice, de gloria en gloria, o sea, de valor en valor, siendo cada vez más valiosos, ese valor es espiritual. Tú vas y visitas al hermano y a la hermana. Hermano, pues si yo lo veo igual, incluso su cuerpo se anda desgastando, ya lo veo más viejito, decimos a veces, ¿verdad? Pues sí. Pero aquel hermano o aquella hermana va creciendo, va siendo transformado de gloria en gloria y es en lo espiritual. Dice, jaja, más viejito. Sí, a veces así lo decimos, ¿no? Bueno, en lo físico, pues, porque pues es la ley de la vida, como decimos también. Somos consumidos, ¿verdad? En lo físico por la ira del Señor, por el furor del Señor. Pero bueno, su misericordia ha sido grande, tanto que castigó el pecado en la carne, a fin de que en el Espíritu viviéramos, fuéramos vivificados. Y si Cristo fue vivificado en el Espíritu, pues nosotros también, en la misma imagen, como dice el apóstol del Señor. Entonces, somos más valiosos, de gloria en gloria. Acerca de ser más valiosos, porque estamos viendo, a ver, ¿quién te va a entregar, quién te va a presentar ante Cristo? Y estamos viendo el valor
que es la gloria en la que somos transformados de gloria en gloria. Cuando venga Cristo, una pregunta para la audiencia que nos acompaña. Cuando venga Cristo, audiencia que nos acompañas, ¿cuál va a ser tu gloria? A mí me gusta recalcar mucho, hermanos, la pregunta para que se oiga clara, ¿verdad? Cuando venga Cristo, ¿cuál va a ser tu gloria delante de Él? ¿Hay alguien que comprometió a la iglesia delante de Cristo? ¿Hay alguien que está al cuidado de la iglesia delante de Cristo? Y hay alguien por quien la iglesia se deja cuidar delante de Cristo. Dice nuestro hermano espiritual. Pero la pregunta, hermano Abisaí, no es cómo, sino que la pregunta es ¿cuál es esa gloria? La forma es espiritual y estamos de acuerdo con eso. Eso es verdad, hermano. La forma es espiritual. Pero ¿cuál es esa? ¿Qué es lo que te va a hacer valioso, valiosa delante de Cristo cuando Él venga? Desde Panamá nos saludan nuestros hermanos. Feliz Año Nuevo 2026. Lo escuchamos desde Minnesota. Amén. Dios les pague. La paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Dice el hermano, ¿serán las virtudes? Vamos a ver con la ayuda del Señor lo que dicen los mismos apóstoles. Amén, mi hermano Oscar. Nuestro hermano Ismael pregunta, ¿serán las virtudes? Vamos a ver el texto, hermanos, con la ayuda del Señor. Es primera de Tesalonicenses, hermanos. Vamos a situarnos en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Es Tesalonicenses, hermanos. Primera de Tesalonicenses 2:19. Dice, para la gloria y la honra del Señor, habla el apóstol Pablo. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Pregunta el apóstol Pablo a la iglesia. Porque ¿cuál es la esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Para la gloria y la honra del Señor. Vamos a leer hasta el 20 para completar. Vosotros sois nuestra gloria y gozo, para la gloria y la honra del Señor. Habla el apóstol Pablo y dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Habla de lo que se gloría un apóstol de Jesucristo. Dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Cuál, hermanos? Ahorita seguimos con el razonamiento porque alguien dirá, hermano, pero estábamos hablando de nuestra gloria, ¿no? De la de nosotros, no de la de los apóstoles, sino de la de nosotros.
Ahorita vamos para allá, hermanos. Ahorita vamos para allá con la ayuda del Señor. De acuerdo al texto, hermanos, otra vez volvemos a la misma afirmación. De acuerdo al texto, ¿quién es la gloria o corona de la que un apóstol de Jesucristo se gloría? ¿Quién es? Dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vos nos dices, soy oyente, me ha llamado la atención. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Le invitamos a seguir escuchando. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, edad o pertenece a alguna iglesia, si nos podría poner ahí en un comentario. Dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Cuando venga el Señor Jesucristo, de acuerdo al texto, el apóstol Pablo, ¿de qué se va a gloriar delante de él? ¿Cuál es la corona? ¿Cuál es su gozo de lo que se va a gloriar delante de Cristo, el apóstol del Señor? Es la iglesia. Dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Es la iglesia. ¿Qué va a hacer valioso al apóstol del Señor delante de Cristo? ¿Cuál es la gloria del apóstol delante de Cristo? Es la iglesia. Porque el mismo apóstol trabajó por la iglesia, comprometió a la iglesia con su esposo, que es Jesucristo. Su trabajo, dice nuestro hermano. Amén. Y no solo se refiere a su trabajo, sino a la misma iglesia, o sea, a cada miembro de la iglesia. No cantamos nosotros en la iglesia, la luz del mundo, que queremos ser. ¿Cómo era la alabanza, hermanos? Campanillas que adornen el borde de su vestidura. O también cuando duerme un ministro en los brazos del Señor, no decimos que es una perla en la corona del apóstol del Señor. Entonces, ¿cuál es la gloria con la que se presenta el apóstol delante del Señor? La iglesia. Pero ahora vamos a ver cuál es, antes de esto, hermanos, ¿por qué cité primero acerca del apóstol? Porque está escrito que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, ¿verdad? Para que yo sea transformado en la misma imagen, para que yo sea transformado en la misma imagen que el Señor Jesucristo, que es espíritu. Ahora es espíritu vivificante. Oye, hermano, pero se le llama Jesucristo hombre. Bueno, ahorita no estamos hablando acerca de ese tema, porque si respondiéramos así de forma sencilla y rápida sería, sí, es hombre, hombre con un cuerpo glorioso. Entonces, acerca de esto, dice que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, o sea, espiritual, ¿sí? De Cristo. Para que yo sea transformado en la misma imagen, tengo que ver la gloria de Cristo. Sí, porque así lo dice el Señor. Nosotros todos vemos a cara descubierta esa gloria, ¿verdad? La gloria de Cristo, como en un espejo, o sea, en un reflejo.
¿en dónde veo yo el reflejo del Señor Jesucristo? De acuerdo a esto, hermanos, me estoy dando a entender, porque para que yo sea transformado de gloria en gloria, tengo que ver a cara descubierta la gloria del Señor Jesucristo. Pero, ¿dónde veo yo la gloria del Señor? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Dios reveló a Jesucristo en el apóstol Pablo. Y los hermanos, hablando de la iglesia primitiva, tenían que ver la gloria de Cristo. Y si Cristo era revelado en el apóstol Pablo, allí estaban viendo ese reflejo, ¿verdad? Entonces, así, por ese motivo, cité primero acerca de los apóstoles. Primero cité acerca de los apóstoles. Los apóstoles tienen de qué gloriarse. Y esto es la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo se va a presentar el apóstol delante de Cristo? Con una iglesia. Es su corona. Sí, la iglesia es corona del apóstol del Señor. No nada más las obras, ¿eh? No nada más las obras. Porque si tú pones las obras y quitas a la iglesia, pues oye, ¿de quién son las obras? ¿Saldrían solas por ahí? ¿O qué les pasó? No solo las obras son la corona del apóstol, la misma iglesia, o sea, los seres, los hermanos, las hermanas, son corona del apóstol del Señor. Y bueno, antes de que dice, no vio el físico, sino la autoridad que llevaba. Amén, así es. Sí, del apóstol Pablo no miraban el cuerpo, lo físico, o ni qué vestiduras traía, no. Miraban la autoridad que Cristo le había dado, como dice vos, que nos escucha, ¿verdad? Y que le ha interesado. ¿Por qué? Porque él era representante de Cristo. Así que la iglesia veía a Cristo en él. Bueno, antes de que alguien se escandalice. Ay, hermano, es que la iglesia sí puede ser gloria del apóstol, pero el apóstol no puede ser gloria de la iglesia. Eso lo expresaría algún falso maestro. ¿Por qué? Porque a un falso maestro, y esto lo quiero dejar bien recalcado ahí para los falsos maestros, pero también para la audiencia sincera que nos escucha. A los falsos maestros no les conviene esto. ¿Por qué? Porque tú al decir que la gloria de un apóstol de Jesucristo es su iglesia, la iglesia que el Señor le entregó, se les cae su doctrina. Porque tú les preguntas, a ver, hoy en estos días hay iglesia, ¿verdad? Pero ¿quién es el que se va a gloriar de ella si no hay apóstol? El apóstol Pablo ya durmió en los brazos del Señor. ¿Quién se va a gloriar ahora de la iglesia? ¿Quién nos va a presentar ante Cristo como una virgen pura? O sea, para el falso maestro las cosas cambiaron. No, es que el apóstol Pablo sí presentaba a la iglesia ante Cristo como una virgen pura. Pero ya en este tiempo ya no es así. Ah, mira, qué cambiante la doctrina de Cristo. Qué cambiante el ministerio de Cristo. Estas palabras no les gustan a los falsos maestros. Y ahora antes de que alguien se escandalice, ¿verdad? A ver, hermano,
Entonces, ¿la gloria de la iglesia cuál es? Porque partimos de esto diciendo que somos transformados de gloria en gloria, es decir, nos volvemos cada vez más valiosos. Pero ¿qué es lo que nos hace más valiosos? Vimos que hablamos del trabajo de los apóstoles, ¿verdad? ¿Sabías tú, audiencia que nos acompañas, que nuestra gloria son los apóstoles? Vamos a ver. Vamos a ver un texto muy claro. O bueno, hermanos, quiero también aclarar un poquito más antes de pasar al texto, o sea, citar otro texto, porque alguno dirá, es que el hermano nada más dijo que la iglesia, cada miembro de la iglesia era la corona del apóstol, pero no citó texto. Pues vamos a citarlo, hermanos. A ver si su hermano recuerda el texto, porque hermanos, a veces no tengo muy buena memoria. Pero el Señor sea el que nos ayude. Filipenses, hermanos. Gracias a Dios encontramos el texto. Filipenses 4:1 para la gloria y la honra del Señor, hablando el mismo apóstol Pablo. Filipenses 4:1 para la gloria de Cristo. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces, de acuerdo al texto, quiero preguntar a la audiencia que nos acompaña, a mis hermanos, a vos también que está escuchándonos, según el texto, los hermanos amados del apóstol Pablo eran gozo y corona de él, porque así dice el texto, ¿eh? No nos estamos yendo con el yo pienso, yo creo, yo me imagino, aunque el apóstol Pablo en el texto anterior que habíamos visto decía, corona de que me gloríe. O sea, tenía una corona de la que se gloriaba. Y no solo eran las obras. De acuerdo al texto que ahorita vimos, son los mismos seres, los mismos hermanos y hermanas, ¿verdad? Fieles en el Señor. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Los hermanos eran corona de quién? Del apóstol del Señor. Por eso te digo, esto no les conviene que se hable a los falsos maestros. Ahora sí, pasamos, hermanos, al siguiente texto, para que veamos que esa gloria es mutua en unidad. Es decir, no solo la iglesia es corona del apóstol. No solo la iglesia es gloria del apóstol. El apóstol también es gloria de la iglesia. Bueno, para que veamos y comprobemos esto, vamos a 2 de Corintios, hermanos, con la ayuda del Señor. 2 de Corintios 1:14, habla el mismo apóstol Pablo, para que no vayamos a decir, es que era diferente autor, es que acá es este y acá es el otro. No, lo que sí sabemos es que era apóstol de Jesucristo. Con que hable un apóstol de Jesucristo, con eso nos basta. 2 de Corintios 1:14 para la gloria y la honra del Señor. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. Habla el apóstol Pablo, Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. ¿Quién es nuestra gloria? ¿Quién está hablando? ¿Quién está escribiendo para empezar? El apóstol del Señor. Y en otras cartas como las que leímos,
Podía haber otros con el apóstol Pablo, pero él decía gozo y corona mía. O sea, nada más del apóstol del Señor. Dice vos, ¿en qué texto está? Estamos en 2 de Corintios 1:14, vos. Dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. ¿Quién es nuestra gloria? De acuerdo al texto, los apóstoles del Señor. Los apóstoles del Señor son nuestra gloria. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. Así como también vosotros la nuestra. ¿Para cuándo? Para el día del Señor. O sea, cuando venga Cristo en su venida, ¿cómo te vas a presentar delante de Él? Así solo. ¿O cómo? No. Tienes que traer tu gloria. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. No te puedes entregar así solo nada más. Tienes que ir tú con tu gloria. ¿Quién es? Nuestra gloria. Los apóstoles del Señor. Así como también vosotros la nuestra. ¿Cómo se va a presentar el apóstol del Señor delante de Cristo? Mira, Señor, aquí está el fruto de mi trabajo. Aquí está mi corona. ¿Sí? Entonces, fíjate el gran error de los falsos maestros. Los falsos maestros de este tiempo no pueden decir que son trabajo del apóstol Pablo, Los falsos maestros no pueden decir en ninguna manera que son trabajo del apóstol Pablo, o del apóstol Pedro, o del apóstol Juan. No. Por eso no nos equivocamos cuando decimos, no tienen aquellos gloria. Nosotros sí, para el día del Señor, vamos a tener nuestra gloria. Nuestra gloria para cuando sea la venida del Señor son sus apóstoles. Pero la gloria de los que dicen no hay apóstoles, si los apóstoles son nuestra gloria y dicen no hay apóstoles, no hay apóstol que me enseñe, no hay apóstol que me instruya, no hay apóstol que me engendre en Cristo, si dices así, no tienes gloria. Y cuando venga Cristo no vas a tener gloria delante de Él. Otra parte interesante, porque luego dicen, y es que lo que quedó en el testimonio, ya lo que quedó en la escritura, de ahí tú nada más tienes que leer y ya vas a entender. No. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es decir, alguien te tiene que explicar. Si tú te vas leyendo esta escritura por ti mismo, no vas a entender. Te tiene que explicar un apóstol de Jesucristo o alguien que haya aprendido la doctrina de un apóstol de Jesucristo con un ministerio vivo. Miremos algo. Cuando vino Cristo, allá en tiempos antiguos, cuando vino Cristo, no halló al pueblo de Israel sirviendo a Dios. ¿Tenían la Biblia? Sí, tenían la Biblia. Tenían los libros, Biblia, biblos, libros. Entonces, ¿tenían los libros? ¿Tenían la Biblia? Sí. ¿Pero qué crees? Que a esa Biblia
Mucha gente le llama la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es un libro. Le llamaban pergaminos. Amén, así es. La palabra de Dios no es un libro, no son letras. Dijo Cristo, las palabras que yo os he hablado, ¿os he qué? ¿Os he leído o os he hablado? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. A ver, si tú dices que las Sagradas Escrituras son palabra de Dios y los judíos tenían la palabra de Dios, ¿por qué no obraban la voluntad de Dios si tú dices que tenían la palabra de Dios? Porque la realidad es esta. La palabra de Dios no está en las letras escritas. Como aquel etíope eunuco iba leyendo y llega a Felipe y le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Verdad? Iba leyendo, sí, pero ¿por qué no entendía? Felipe, ¿de quién era enviado? De los apóstoles, ¿verdad? ¿En qué texto está? Si me pregunta del texto donde Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, se lo doy, mire. Para que veamos, ¿verdad? Porque si las almas tienen duda, vamos a... Y no solo le voy a dar voz que nos está escuchando con atención y con interés, no solo le voy a dar el texto donde Cristo dice que sus palabras son espíritu y son vida, no solo le voy a dar ese. También le voy a dar el del etíope eunuco, si me permite. Y también le voy a dar de Felipe, mire. Vamos a ir, Vamos a ir al libro de los Hechos. Ahí, hermanos, disculpen si nos entretenemos un poquito en esta parte. No es por mal, es por una persona que tiene interés en escuchar esta doctrina. Está acerca de Felipe y el eunuco. Vamos a ver, si no me equivoco, es en Hechos 8. Hechos 8, 26 en adelante, para la gloria del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, para la gloria del Señor. Entonces, algunos ponen el argumento, no es que el que le habló a Felipe era un ángel, pero el ángel le enseñó el evangelio que iba a predicar Felipe. No, el evangelio Felipe lo aprendió de los apóstoles. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo entendió aquel etíope eunuco? Hasta que Felipe, el evangelista, le explicó. Además que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, según dice Hechos 2, ¿cuál es? Hechos 2, 40 y algo, por ahí está. Entonces continuamos con nuestro tema, porque dice alguien, no, es que nada más quedó la escritura ya, tú nada más puedes leer ahí a los apóstoles que están ahí, y ya con eso aprendes. No, tiene que estar el ministerio vivo. El apóstol tiene que estar vivo. Porque te voy a dar un dato interesante. El dato que te voy a dar es muy interesante por lo siguiente. Los cristianos, nuestros hermanos de la iglesia primitiva,
eran cartas escritas en los corazones de los apóstoles del Señor. Amén, hermana Areli, Dios le bendiga. Ay, hermano Adrián, ¿qué herejías está diciendo? ¿Cómo que los hermanos del tiempo del apóstol Pablo eran cartas escritas en el corazón de los apóstoles? Vamos a ver el texto. Segunda de Corintios 3:2, para la gloria y la honra del Señor. Nuestras cartas sois vosotros. ¿Cómo? ¿Cartas de quién? Nuestras cartas sois vosotros. Y ahorita vamos a seguir viendo a ver si eran cartas vivas o si eran cartas muertas. Nuestras cartas sois vosotros. Y a ver, pregúntale a uno que se diga ser cristiano de este tiempo. ¿Tú eres carta de un apóstol de Jesucristo? Pregúntale, a ver qué te responde. No, pues sí. ¿De cuál? Ah, pues del apóstol Pablo. ¿Cuándo te predicó a ti el apóstol Pablo para que fueras su carta? ¿Verdad? Vamos a seguir con la ayuda del Señor. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. A ver, tú dices que eres carta del apóstol Pablo. ¿Fuiste escrito en su corazón? No te pueden responder que fueron escritos en su corazón, porque ya durmió el apóstol del Señor. Sí, me estoy dando a entender, hermanos, acerca de esto. A ver, si eres carta del apóstol Pablo de los apóstoles antiguos, ¿fuiste escrito en su corazón? ¿Qué quiere decir la palabra apóstol en su raíz etimológica? A mí no me importa la raíz etimológica tanto. Lo que me importa es de quién eran enviados. Los apóstoles eran apóstoles de Jesucristo. Y otros eran apóstoles de los apóstoles. ¿Sí? Entonces, eso hay que entenderlo bien. Cristo era apóstol de Dios. Los apóstoles, apóstoles de Jesucristo. Y otros eran apóstoles de los apóstoles de Jesucristo. Pero a los que Dios les revelaba era a los apóstoles de Jesucristo. Y ya ellos hablaban a la iglesia lo que Cristo les revelaba. Lo que les decía Cristo cuando se les aparecía, como le decía el apóstol Pablo, que se le iba a aparecer otras veces más, ¿verdad? Entonces fíjate cómo dice el apóstol, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. No, íbamos arriba en el 2, ¿verdad? Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Sí? Serían cartas muertas, así. Mira, pues aquí nada más con este libro, con tinta y letras, aquellas cartas de las que hablaba el apóstol Pablo, ¿eran cartas vivas o era una letra nomás escrita? Ahí está para los que te dicen, no, pues tú nomás lee ahí la escritura y ya. Y ya con eso tienes. Dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Cuando dice, hermanos, escritas en nuestros corazones, se refiere al cuidado del apóstol de Jesucristo como padre en la fe, de acuerdo a Primera de Corintios 4. Como decía, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, esas cartas que eran los hermanos estaban
en el corazón del apóstol del Señor. Escritas en nuestros corazones. Pregúntale a uno de esos falsos maestros, ¿tú en el corazón de qué apóstol has sido escrito? A ver qué te contestan. A ver, ¿tú eres carta del apóstol de Jesucristo? ¿Tú eres carta de algún apóstol de Jesucristo? No, pues no. Ah, bueno. Gracias por decirme que no eres de la iglesia de Jesucristo. Texto que diga eso, dice Marco, 2 Corintios 3, del 2 al 3. Dice la hermana, yo soy. Amén. Nosotros sí podemos decirlo con libertad. Somos carta escrita en el corazón de un apóstol de Jesucristo. Luego dice el versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. A ver, hermano Adrián, entonces ¿son los hermanos carta de Cristo o carta de los apóstoles? Es que cuando dice escritas en nuestro corazón, el apóstol en representación de Cristo es un padre en la fe. Sí, carta de Cristo. O sea, cuando tú eres escrito en el corazón de un apóstol de Jesucristo, es manifiesto que eres carta de Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido escrito en el corazón de su representante. Por eso dice, siendo manifiesto. ¿Qué manifiesta todo aquel que ha sido escrito en el corazón de un varón de Dios, de un apóstol de Jesucristo? ¿Qué manifiesta? Manifiesta que es carta de Cristo. Y no hay otra forma, ¿eh? Ah, yo soy carta de Cristo directamente. Yo fui escrito en el corazón de Cristo. Espérate. Primero tienes que ser escrito en el corazón de un apóstol de Jesucristo. Mis compañeros van a esa iglesia, dice vos, bendito sea el Señor. Pues mira, nosotros te invitamos, ¿verdad? Porque si tienes interés en escuchar esa doctrina, pues con la ayuda del Señor. Aquí exponemos lo que es ser verdaderamente servidor de Cristo, no como el falso maestro lo anda enseñando por ahí. Ah, y vos, disculpa, todavía no te he dado unos textos, ¿verdad? Acerca de lo que analizábamos hace rato, de la palabra de Cristo. Cuando dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y luego dice en Juan 17, las palabras que me diste, yo les he dado. O sea, palabras que eran espíritu. Esas les dio a sus apóstoles. Entonces, ahorita en la parte final los vemos esos textos con la ayuda del Señor. Dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros. A ver, fíjate con este razonamiento, porque luego empiezan a decir, a ver, ese Felipe que le predicó al etíope eunuco, demuéstrame con la Biblia que era enviado de los apóstoles. Fácil. Con este texto, hermanos. Fácil. Así con ese texto. A ver, le preguntas, Felipe, ¿era carta de Cristo? Y obviamente no te pueden responder que no, porque Felipe era un evangelista, ¿sí? A ver, Felipe, ¿era carta de Cristo? No, pues sí. Y para que fuera manifiesto como carta de Cristo, tenía que ser escrito en el corazón de un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Ahí ya no te van a querer responder, porque todo aquel en el que es manifiesto que es carta de Cristo, tuvo que ser escrito en el corazón de un apóstol de Jesucristo. Y tiene que mandarte un apóstol de Jesucristo. Como dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida, o sea, enviada
expedida por nosotros. Expedida por nosotros. A ver, ¿tú eres carta de Cristo? Ah, no, pues sí. ¿Por quién eres expedido? ¿Por quién eres expedida como carta de Cristo? Ah, pues yo me envié solo. No, espérate. De acuerdo al texto, quien expedía esas cartas eran los apóstoles. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros. A ver, ¿quién te envió a predicar? Ah, yo leí la Biblia nomás y ya pensé que ya podía predicar y listo. No, espérate. Tienes que ser escrito en el corazón de un apóstol. Y él mismo, siendo tu carta de él, tiene que expedirte, tiene que enviarte. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros. Escrita no con tinta. No era con tinta, hermano, entonces. Entonces no puedo yo llegar, mira, nada más lee la Biblia y con eso ya te vas a salvar. No. Para que tú entiendas y para que seas presentado agradable delante de Cristo, te tienen que predicar cartas vivas. Entonces no es la letra nada más, hermano. No. Dice, carta de Cristo expedida por nosotros. Por eso a todo aquel que lee la escritura de sí mismo nunca la va a entender. Pero cuando va uno de nosotros, que hemos sido escritos en el corazón de un apóstol del Señor, cuando va uno de nosotros, carta del apóstol de Jesucristo, y les explicamos lo que dice la escritura, ahí las personas entienden. Porque somos carta de Cristo, escritas en el corazón de los apóstoles, expedidas por ellos, enviados por ellos. ¿Para qué? Para predicar. Cartas vivas. No esta letra muerta, ¿eh? Esta letra está muerta. A ver, quema todas las Biblias del mundo. Y si tú dices que la Biblia es la palabra de Dios, pues se te acabó la palabra de Dios. Y yo he sabido que la palabra de Dios es espíritu. Y es viva. Y no la pueden matar, ¿verdad? No pueden destruirla jamás. Bueno, dice, carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta. No con tinta, ¿eh? A ver, léete todo esto. ¿Con qué está escrito? ¿Con qué está escrito esto? Con tinta. Qué bueno que Tlatuani, come bellotas que está aquí abajo, hizo esta afirmación. Porque el apóstol Aarón una vez expresó, y esto, hermanos, también para que sepamos, si alguno de mis hermanos no sabe algún argumento de este tipo, para que aprendamos a defender cuando estas personas nos dicen así. Porque ponen un audio del apóstol Aarón. Mira, es que el apóstol Aarón le llamaba a la escritura la palabra de Dios. ¿Saben por qué el apóstol del Señor le puede llamar a la escritura la palabra de Dios? ¿Saben por qué un miembro de la iglesia, la luz del mundo, le puede llamar a la escritura palabra de Dios? Porque la palabra virtuosa, quiero enfatizar mucho en este punto, la palabra virtuosa es una combinación. Es una combinación del testimonio, o sea, de esta escritura, que es interpretada por la revelación. La palabra de Dios es eso, una combinación del testimonio interpretado por la revelación. Por eso, cuando un apóstol de Jesucristo toma esta escritura, la vuelve viva. ¿Cómo? Sí, la vuelve viva.
porque la está explicando. Y luego se escandaliza Tlatuani. Ay, es que el apóstol Aarón le llamaba palabra de Dios, sí, porque él era el que la hacía viva. Esto por sí mismo es letra muerta, pero como hay alguien que tiene revelación, cuando alguien con revelación te explica esta escritura, se vuelve una palabra virtuosa, una palabra viva. Vamos a seguir con la ayuda del Señor. Nada más queríamos aclarar ese punto. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Dice, entonces, ¿qué haces con una Biblia si no eres apóstol? Pero he aprendido la doctrina de un apóstol. ¿Sabías, Tlatuani, que en nosotros también hay espíritu de revelación por la oración del apóstol? ¿Sí sabías eso? Porque, hermanos, esas personas nomás entran así a preguntar y ni saben, ni conocen. Nada más según ellos, por estorbar o por maldad también. Pero ¿sabías, Tlatuani, que en nosotros hay espíritu de revelación por la oración del apóstol de Jesucristo? Esa no te la sabías, ¿verdad? Porque no entienden a qué nos referimos con eso. Bueno, dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entendiendo esto, el apóstol de Jesucristo no solo tiene el Espíritu Santo, sino que lo administra. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, pero aparte también tiene la autoridad que Dios le dio. Autoridad para poner el Espíritu Santo en los hermanos. ¿Sí? Y no me refiero que el apóstol diga, mira, yo te voy a poner el Espíritu Santo. Porque el único que puede bautizar con el Espíritu Santo es Cristo. El único que puede bautizar con el Espíritu Santo es Cristo. Pero ¿cómo conoces cómo pedir el Espíritu Santo? ¿Cómo conoces qué es la promesa del Espíritu Santo? Por la palabra de un apóstol de Jesucristo. Entonces, cuando dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, si fuiste escrito en el corazón de un apóstol del Señor, Él tiene que administrar ese Espíritu. Son los administradores de los misterios de Dios. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, en el alma, en la parte más sensible, ¿verdad? Cuando se habla de carne, se habla de algo sensible. No se refiere al músculo que palpita, ¿verdad? No quiere decir que te vas a hacer una radiografía aquí en el corazón y que ahí van a estar escritos unos mandamientos así, ¿no? Mira, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, se refiere a la parte sensible del ser humano, a su alma, a la que quiere servir a Cristo. Sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. Cuando eres escrito en el corazón de un apóstol del Señor, no eres escrito como en las tablas de piedra, así marcado, ¿verdad? Bien marcado, ¿no? Eres escrito en el alma. De donde soy, esa iglesia crece mucho y tienen templos hermosos y hacen obras sociales. Bendito sea el Señor. Hay personas que solo llegan hablando sin conocer, ¿verdad? Aquí tenemos a voz de testigo de lo que hace la iglesia del Señor. Vos te invitamos a seguir escuchando. Entonces, hermanos, ¿quién te va a presentar ante Cristo? Que fue la pregunta inicial de nuestro tema. ¿Con qué gloria vas a ser presentado ante Cristo?
La gloria nuestra son los apóstoles del Señor. Y la gloria de los apóstoles del Señor somos nosotros la iglesia, es decir, unidad perfecta. Ahí estaba Tlatoani, ¿verdad? No sé si siga con nosotros Tlatoani come bellotas. No sé de dónde le salió ese apodo. Yo le quisiera preguntar a Tlatoani come bellotas. Tlatoani, tú eres carta de un apóstol de Jesucristo. Entonces, audiencia que nos acompañas, hoy nosotros de la Iglesia La Luz del Mundo te venimos a decir, esa doctrina que nosotros te platicamos, la hemos aprendido de un apóstol de Jesucristo vivo en este tiempo. Te invitamos a conocer la Iglesia La Luz del Mundo, porque el día de mañana Cristo te va a preguntar, sí, en el día de su venida, como lo dice el apóstol Pablo, en el día de su venida, ¿quién va a ser tu gloria? Porque el apóstol Pablo dice en el día de la venida del Señor. Somos vuestra gloria, dice a la iglesia, y vosotros la nuestra, para cuando venga el Señor, en el día del Señor. Entonces, audiencia que nos acompañas, cuando Cristo te pregunte, ¿cuál es tu gloria? Cuando te pregunte así, ¿qué le vas a responder? Si dice el apóstol Pablo, nosotros somos su gloria de ustedes, ¿qué le vas a responder? Ay, señores, que nunca me hablaron de que un apóstol de Jesucristo tenía que ser yo escrito en el corazón de él. Nunca me hablaron. No, sí te hablaron, pero no quisiste escuchar con tu alma, con tu corazón. Dice Tlatoani, ya me bloquearon. Tlatoani, ya te conocemos desde hace un tiempo. Y si te subimos a este live, es solamente para demostrar cómo la doctrina verdadera de Jesucristo avergüenza a los falsos maestros. Porque sí, hermanos, estos falsos maestros quedan avergonzados con esta doctrina. Lo único que suben a hacer a estos lives es gritar, hablar con sus labios lo que hay en su corazón, falsedad. Ahí está Atea también, bien atenta a nuestros en vivos. Creo que es una señora o muchacha a la que también los hermanos, el hermano Yarlín, creo, que es abogado, pues le demostró, ¿verdad?, lo que realmente es un acuerdo de culpabilidad. Atea como que está dolida, ¿verdad? Atea, pues te vamos a bloquear, mira. Si no quieres que te bloqueemos, pues guarda la compostura, por favor. Atea, al parecer no crece nada, pero pues no sé por qué estás en este en vivo. A lo mejor te interesó, ¿verdad? O como ven, hermanos, alguien que es ateo y que viene a uno de estos en vivos, pues yo pienso que le interesa lo que hablamos aquí. Yo pienso que le interesa la palabra de Dios. Les encanta, dice nuestra hermana. Su alma tiene sed de Dios, pero su carne no los deja, ¿verdad? El enemigo ahí los tiene bien atrapados. Su alma siente, sí, su alma siente. Dicen que somos malos, dicen que somos esto y aquello, ¿verdad? Pero aquí están, no se van, ¿verdad? Aquí están. Y si siguen estando aquí y lo hacen con maldad para estorbar la obra de Dios, son impíos. O sea, ya no son incrédulos. Un incrédulo te puede decir, ¿sabes qué?
Pues no creo en lo que tú me dices, ya no me hables. Ah, está bien. Y el incrédulo ya no hace nada, ¿verdad? Ya no le habla, ya no te habla. Bueno, pero el impío no solo no cree, el impío obra con maldad para que tú no le prediques a otras personas. O sea, quiere estorbar la obra de Dios. Ese es un impío. Ahí tenemos a Tlatuani, ahí tenemos a esta muchacha, que ya han sido avergonzados por esta doctrina muchas veces. Por eso está escrito, vete de delante del hombre necio. No los vamos a subir. No los vamos a subir para que empiecen a hablar, y disculpen la expresión, hermanos, con su lengua de víboras. Pero las almas que han entendido esta palabra que hemos hablado, este tema del que hemos hablado, bendito sea el Señor. Algún día van a bajar a las aguas del bautismo. Algún día dirán, mi gloria son los apóstoles del Señor. Algún día sí lo van a expresar, porque eso es demostración de que la obra de Dios ha sido hecha y completada en sus corazones. Corinto, pues era una iglesia que a veces se endurecía, ¿verdad? Que a veces se ponía rebelde. Por eso decía el apóstol Pablo, en donde habíamos leído hace rato, era segunda de Corintios, ¿verdad? Segunda de Corintios 1:14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. Sí, era una iglesia que se portaba rebelde, ¿verdad? Pero dice, en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. Así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Pregúntale al falso. Con estos textos, hermanos, refutas a los falsos maestros. Textos que parecen sencillos, pero les tumban sus doctrinas torcidas. Pues yo sí intento regresar y que Dios me perdone por todo. Cruz Abrego, yo le hago saber las palabras del apóstol de Jesucristo. Él envió una carta y dijo, enviando una invitación a los retirados, dice, basta con que nada más se arrepientan, dejen de hacer lo malo, perseveren en la iglesia y Dios los vuelve a recibir con los brazos abiertos. Ay, ¿a poco así de fácil? Sí, la misericordia de Dios en sus santos apóstoles. Así es que Cruz Abrego, con eso basta. Apártese de hacer lo malo, regrese, persevere en la iglesia y Dios lo va a volver a recibir, hermano, con los brazos abiertos. Así de sencillo, hermano. Sí. Otras personas se pegan con pencas de maguey en el pecho, en la espalda, se van caminando unas cuantas millas de rodillas, se sangran, se cortan, a fin de que Dios los perdone. El ministerio que hay sobre la faz de la tierra es el ministerio de la reconciliación. Basta con que te apartes de tu mal, o sea, te arrepientas. Arrepentirse significa ya no volverlo a hacer. Una cosa es condolerse, otra cosa es arrepentirse. Arrepentirse significa apártate de tu mal, es decir, ya no lo hagas más. Arrepiéntete, persevera en la iglesia y con eso Dios te vuelve a recibir con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque estás siendo transformado en una imagen de santidad, o sea, así como lo fue el Señor Jesucristo, a una imagen espiritual. Pues hermanos, Dios les pague a todos los que nos han acompañado este tema.
primero Dios, sea de beneficio para nuestras almas, para saber responderle sus preguntas a los falsos, pero también a las personas sinceras, como hay algunos aquí. Amén, hermano Ismael. Dios le pague, Dios le bendiga. Como había un muchacho, señor, no sé qué sea, ¿verdad? Que estaba acá escuchándonos, pues le seguimos invitando. Dios le bendiga, mi hermano Adrián, y feliz año para usted y todos mis hermanos. Amén, hermana Ojitos. Dios le bendiga. Dios le pague. E igualmente, hermana, ¿qué dones vamos a pedir, hermana? ¿Qué virtudes? Porque así dijo el apóstol del Señor. Basta ser fiel, pide lo que quieras y Dios te lo va a conceder. Saludos desde Panamá, amén, Dios le bendiga. Navarro Daniel, soy de Tlaltenango, Zacatecas. Te vamos a seguir también, Navarro Daniel. Pues Dios les pague a todos mis hermanos, audiencia que nos has acompañado. Dios te pague. El día de mañana, que ya te veamos como uno de nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque yo estoy seguro de que Dios va a traer muchas almas por estos medios. Llévate esta reflexión, audiencia que nos has acompañado. Para el día de la venida del Señor, los apóstoles van a hacer tu gloria. Y para el día de la venida del Señor, la iglesia del Señor va a ser gloria de los apóstoles. Así lo dijo el apóstol Pablo, 2 Corintios 1:14 de nuevo, para la gloria del Señor. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús, o sea, para cuando venga el Señor Jesucristo. Llévate esta reflexión, te vas a presentar delante de Cristo, con tu gloria o sin ella. Amén, mi hermana Areli, Dios le pague, Dios le bendiga, saludos desde Guatemala, amén, Dios le pague, Dios le bendiga. Hermano Venancio, la paz del Señor, mi hermano, pasando y saludando, Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén, mi hermano. Dios les pague, hermanos. Han estado los hermanos silenciando comentarios, Dios les pague. Ese tema, si alguien lo quiere volver a escuchar, lo vamos a subir a YouTube. Mi canal está aquí en mi perfil de TikTok, entran ustedes. Y abajito está un link, le dan clic ahí y ya los manda a mi canal de YouTube. Ahí subimos esas transmisiones que se hacen aquí, si alguien lo quiere volver a escuchar. El tema fue, ¿quién te presenta delante de Cristo? ¿Quién te presenta para Cristo? Es decir, todo apunta a la necesidad de los apóstoles del Señor, que son nuestra gloria y nosotros la gloria de ellos, para el día del Señor Jesús. Dios les pague, hermanos. Ahora su hermano se despide, así como también saludamos al principio, deseándoles que la bendita paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús siga morando y gobernando en cada uno de sus corazones, y Dios les bendiga. Amén, hermana Claudia, hermana Tiffany, Dios les bendiga hasta Bolivia y hasta Honduras, hermana Rosa, Dios les bendiga. Amén, Dios les pague, hermanos.